Ya lo que es el desarrollo más técnico de lo que es el óleo. Empecé a tener algún reconocimiento, en concreto, bueno, empecé a presentar en algunos certámenes locales en Zaragoza. Yo soy originario de Zaragoza. Me dieron el premio San Jorge de pintura, que era el más importante que había en Aragón en aquel momento, el primer premio. Me llamaron a algunas galerías de Madrid para empezar a hacer alguna exposición. A todo esto estaba yo terminando la carrera de medicina y dije, bueno, voy a terminar, voy a hacer mi licenciatura. Me licencié y después de reflexionar un poco dije, bueno, pues no voy a trabajar como médico, sino como pintor. Y aquí sigo. 40 años después casi de empezar a pintar, pues es mi profesión y mi mundo. Evidentemente no tengo esos estudios académicos que una facultad de Bellas Artes o una escuela de artes se puede dar, pero evidentemente la palabra autodidacta no es apropiada en casi ningún sentido. Quiero decir, uno es autodidacta para elegir cuáles son sus modelos, cuáles son sus profesores, profesores que en mi caso ha sido la historia del arte. Realmente he visto museos, he visto exposiciones y viendo libros y aprendiendo técnicas y procedimientos del pasado, pues ha sido la mejor escuela que yo he tenido dentro de lo que es, y evidentemente un trabajo muy constante con lo que es mi labor de estudio. Estudio me refiero al espacio donde trabajo. De hecho, en casi 40 años de trabajo dentro de la pintura, tengo catalogados alrededor de 340 cuadros. Son cuadros muy complejos, que algunos de ellos me llevan muchos meses de trabajo, con lo cual es casi un récord y que implica que hay muchas otras cosas de mi existencia que van siempre supeditadas a lo que es la pintura. Como una descripción general, podríamos hablar que la estructura compositiva de mi obra son unas composiciones de alguna forma cerradas, en una representación que no es naturalista, siendo figurativa, pero no es naturalista, y está centrada en el ser humano como portador de un contenido psicológico profundo, cercano a lo que es lo metafísico del propio inconsciente, representado, eso sí, desde una manera muy figurativa, a veces con mucho detalle realista, ¿no? Pero uso también referencias de lo que es la historia del arte, para lo que es la representación contemporánea de esos temas que son los eternos, que el arte, o sea, que el ser humano, entendido como tal, ha utilizado siempre y han sido siempre como sus constantes para necesitar expresar ese contenido. Básicamente la duda metafísica, la angustia existencial, ¿no? La pregunta que los primeros homínidos les hizo plantearse el sentido de su existencia y que de alguna forma los transformó ya en el ser, que de alguna manera ya en las primeras manifestaciones de arte rupestre estaban haciéndose la misma pregunta que sigo haciéndome yo y que yo creo que todo artista se hace, ¿no? Vamos a ir analizando un poco esas referencias que puede haber más centradas en lo que es el arte medieval, que es lo que este simposio nos está acercando, con la representación de unas reproducciones de algunos de los cuadros, como por ejemplo, algo que podría introducir un poco estos temas que hemos hablado. Por ejemplo, estos dos cuadros, que tienen una misma estructura, tamaño, están hechos en el año 2003, Tegmen y Melancolia. Tegmen, aparece una persona, un personaje femenino, una membrana, va rodeada con una membrana que está sujeta por unos hilos que vienen desde unas losas del suelo. Hace referencia al pasado, a ese pasado que de alguna forma nos sujeta, ese pasado como escala filogenética que en nuestra evolución como seres vivos arrastramos, también en nuestra estructura cerebral, nuestro paleocerebro, que también está en el interior de nuestro sistema nervioso central, de alguna forma viene heredado por toda esa escala filogenética
que nos ha ido ampliando sucesivas capas de nuestro cerebro, pero que también está. Y en esa base más instintual, más elemental también de nuestro pensamiento irracional, quiero que se base mi pintura, como creo que es uno de los fundamentos de toda la historia del arte también. El segundo cuadro, el de la figura, de esta figura de aquí, se llama Melancolia. En el suelo aparece una dualidad en conflicto. Está representando ya, es uno de los temas de mi pintura, la dualidad en conflicto, lo que son los opuestos psicológicos, ¿no? En cualquier aspecto de la existencia. Hay primero una disposición de unos papeles que están formando una cuadrícula regular, con una perspectiva, con unas referencias. No se ven aquí en detalle, pero ahí son referencias a elementos que aparecen en el grabado de Durero, que se titula también Melancolia, y debajo aparece otro suelo pintado con una perspectiva distorsionada, una perspectiva con unas líneas invertidas, con lo cual es una forma de estar también demostrando esa dualidad en conflicto que aparece como algo psicológico y como aparece también como uno de los temas bastante constantes en mi pintura. La simbología medieval, y también anterior, pero en todo caso también está en relación en este cuadro con lo que es ese sistema límbico que rige nuestras emociones, ese paleocerebro que también es estructura de nuestra existencia. De alguna manera está representado aquí con esa especie o sea, es un ave que está picándonos en la nuca. Viene a ser un símbolo bastante utilizado también en la Edad Media, a la vez que esa parte de nuestro paleocerebro nos está llevando a lo más básico de nuestro ser, de alguna forma también nos va transformando en seres espirituales. De ahí esa asimilación casi con una imagen angelical, ¿no? que la propia ave está dando a la figura. Nos transforma en unos seres espirituales que somos portadores de una conciencia metafísica, de una conciencia o de una duda metafísica. En todo caso somos conscientes de esa duda metafísica. Voy a ir tratando varios temas con lo que es respecto al tema general del simposio, de lo medieval. Uno de los primeros aspectos que voy a tocar, que son las escenografías medievales. Después de esa primera fase de aprendizaje de lo que son las técnicas de pintura, básicamente, pues bueno, con temas naturalistas, bodegones y demás, un poco para coger lo que es la técnica del óleo, alrededor del 1979 empecé con una utilización ya más característica de lo que ha sido ya mi pintura a partir de ese momento. Es una figuración centrada en el ser humano. No utilizo modelos reales ni para los escenarios ni para las figuras, es todo un trabajo de invención, en todo caso memoria visual y de intuición plástica. No utilizo modelos para... Eso me ha permitido hacer en los primeros tiempos sobre todo una pintura muy fantástica, más cercana o con unas referencias también al surrealismo o con unas relaciones también con el surrealismo, y ambientación que en muchos casos me fascinaba a mí, también la época de la Edad Media, esa ambientación, esas escenografías medievales, era algo que yo recreaba mucho en los entornos. Se ven ejemplos, como por ejemplo son un cuadro ya del 81, se titula El Crepúsculo. Voy a poner una serie de ejemplos en los que esa ambientación medieval es bastante evidente, ¿no? Guenièvre, que entraría ya un poco en relación con lo que es la literatura medieval, del ciclo artúrico. La visión del miniador de bestiarios, un cuadro del 84, en el que el miniador está aquí haciendo
está rodeado de todos los animales de un bestiario medieval, casi conviviendo pacíficamente con él, aunque tiene una supuesta visión a través de la ventana, que es lo que realmente está aterrando, ¿no? que es la clave del cuadro. Este del 85, Ni la piedra quedó desnuda, también tiene una ambientación claramente medieval. En este cuadro, en el que se ha detenido un grupo de músicos, ha detenido un momento para mirarnos, y la vegetación está metida en un bosque, ha ido creciendo a través de los instrumentos, de las propias figuras, han ido incorporándose como si hubiera pasado en un instante un tiempo, ¿no? Es un juego con el espacio y con el tiempo. El rayo verde es describe ese instante del último rayo de sol, como la película de Eric Romer, en todo caso, el rayo verde del crepúsculo que entra en esa estancia medieval que está envolviendo la figura. Rito de tinieblas. Se ven en algunas zonas, pues bueno, se ven bastantes elementos claramente, tanto en los vestuarios como en el interior de la estancia. Acorde místico, del 89. En este cuadro, hasta este cuadro, aparecía, como se ha podido ver, una escenografía muy rodeada de una naturaleza muy exuberante, ¿no? Unos bosques casi muy centroeuropeos, una idea muy artúrica, casi de lo que es el medievalismo, muy romántico, ¿no? A partir de este cuadro se va a ver también cómo se va a circunscribir un poquito, se van a cerrar los espacios, se van a hacer muchísimo más interiores. Está de alguna manera también llevándonos al ámbito de esa representación psicológica interior que es la que caracteriza mi pintura. Esto nos lleva también a un nuevo capítulo dentro de la relación de mi pintura con la Edad Media, que sería esa representación de un espacio representacional aperspectívico, o en todo caso muy cerrado, ¿no? Muy circunscrito, muy interior. Viene a ser como un espacio litúrgico. Tiene unas connotaciones, en muchos casos, un espacio litúrgico en el cual se está desarrollando un drama psicológico, un drama interior, metafísico. No es lo que se está viendo aquí, sino lo que está trascendiendo desde el interior de los personajes. Suele haber una relación, un espacio cerrado que muchas veces es, evidentemente, lo que es una escenografía casi teatral, como en este caso, y en muchos de los casos, no es este, pero en casi todos los casos hay una mirada muy intensa entre los personajes y el espectador, que de alguna manera rompe esa cuarta pared que nos hace comunicarnos directamente con el drama que se está representando en la pintura. Ese espacio, en algunos casos, como en este, es un espacio teatral. Hay un Atrezzo que está reproduciendo con sus errores de perspectiva de una pintura o de una miniatura medieval. Hay distorsiones en las perspectivas sacadas casi como en los manuscritos o en las pinturas más góticas o protogóticas, tendrían esa representación luego reproducida dentro de un escenario con una especie de Atrezzo sacado de esas reproducciones. En este cuadro vemos que el espacio, también cerrado, es como una hornacina que nos lleva a la imaginería de los misterios religiosos, como si fuera un retablo de tallas de madera policromada y resquebrajada también, muy deteriorada del tiempo, de los no sé, como un retablo policromado del siglo XVI, tipo Juan de Juni o Berruguete, excepto la figura central, que es la que está siendo víctima de un martirio, que está representada
esto se ve mejor en detalle cuando uno ve la pintura de cerca, todas parecen figuras de madera antigua, resquebrajadas, sin embargo el personaje central es un ser vivo. En este otro cuadro del 96 se llama Dramatis Personae, son los personajes del drama, ¿no? Es un grupo como santos o mártires que están fuera, han salido fuera de las pinturas. Vemos ahí todo un interior, un escenario pintado con escenografías de martirios, de santos. Es un juego entre lo que es también lo que es el espacio representacional y lo que es el drama que se está representando allí, ¿no? En este cuadro titulado La nave de los locos vemos también claramente la disposición del tablado de un pequeño escenario, en el que hemos visto de entrada, se llama Ars Magna. El proscenio está decorado también con un atrezzo que está sacado en algunos elementos de la pintura medieval, por ejemplo el monstruo marino, esa ballena medieval que va devorando la figura central, que en principio es el inconsciente, es una representación de la sombra como quinta fuente está basado en una portada de un libro de Kircher, que es Ars Magna. Precisamente habla de la luz como fuente de conocimiento, las 4 formas de fuente de conocimiento entendidas como luz. Yo he añadido la sombra, entendido nuestro inconsciente, en este sentido, como otra de las formas importantísimas en nuestro conocimiento, como forma de nuestro conocimiento de nuestra existencia, ¿no? Como seres humanos. Ese inconsciente que de alguna forma está devorando, en forma de ballena medieval, está devorando el monstruo marino que devora a la figura, también la está transformando, igual que veíamos en Melancolía, la está transformando en un ser sobrenatural, un ser mágico. Es una sirena que de alguna manera trasciende también a lo que es físico y está llevándonos a otro ámbito. En este cuadro, que también la escenografía dentro de un espacio cerrado, aquí incluso es una figura, se llama proscenia, porque está rodeada de un espacio escénico fragmentado, rodeado de 13 pequeños proscenios en los cuales se representan escenas de óperas. En las 13 hay óperas en las que la mujer es la protagonista del drama, ¿no? En diferentes aspectos psicológicos de la mujer. La figura puede estar en un escenario, puede estar también encerrada en un pequeño espacio. Bueno, en este caso nos introduce también en lo que es el concepto ya del retrato gótico, de lo que es la individualidad del retrato gótico. En este caso hay se titula Dédalo. Tenemos una figura que está en un rincón, en la esquina, entre 2 paredes, techo y suelo, todos pintados con un interior holandés del siglo XVII, pero con también una distorsión de los puntos de fuga, de lo que son las líneas de perspectiva, ¿no? Algunos de ellos también invertidos, como el suelo, lo cual da esa pérdida de referencia a la que hace referencia el propio título Dédalo. Esa visión, como en las cajas de anamorfosis que se construían en el siglo XVII, que mirando desde un punto de vista se veía un espacio en volumen tridimensional cuando estaba pintado, pero de alguna forma también reproduce esa distorsión de las perspectivas, que en este caso está ella privándole de lo que pudiera ser unas referencias entendibles. Vuelve a ser otra vez el tema de la eterna duda existencial, ¿no? La falta a veces de esas referencias que nos unen racionalmente a nuestra consciencia. En este cuadro vemos también un pequeño espacio, una figura encerrada dentro de una pequeña hornacina. En estos 2 cuadros más recientes, Aurum y Sigila, sigila los sellos, porque habla de los 7 sellos del libro de la Revelación.
Vemos una disposición con un remate semicircular. En este caso, que se titula Limbus, hay un remate que es irregular, que veremos más adelante cuando hable de la iconografía medieval, y también las figuras están apoyadas en un parapeto, que es otro de las formas también dentro de la imaginería del retrato gótico. Vemos en varios de estos más va a haber un parapeto delante. En este cuadro se titula Ipsius F, de Fekit, es como se firmaban a veces los autorretratos en la antigüedad. En este cuadro del 2010, que se titula Nuditas, que tiene también un parapeto con varios objetos relacionados con lo que es la mano. Y en el cuadro titulado Pictura vemos también que esta figura, detrás de un parapeto, está rodeada de una serie de elementos dentro de este escenario reducido. Cada uno de ellos tiene escrito su nombre en latín, como si fuera una descripción, una especie de una catalogación, como si fuera una Wunderkammer, ¿no? Como si fuera un gabinete de curiosidades en los cuales se está describiendo con nombres latinos, se intenta tener referencias científicas de lo que nos rodea, ¿no? Hay una referencia también en lo que es la pequeña, esta pequeña, que ahora se ha cubierto con la imagen, pone Haec non est effigies, hace una referencia al cuadro de Magritte. Esto no es una pipa, en este caso he jugado también con esa doble idea de que esto no es un retrato, porque es, igual que en el cuadro de Magritte, estamos hablando de pintura. Es una figura imaginaria, ni siquiera es el retrato de alguien que existe, sino que es una recreación de un arquetipo. Estamos jugando también con lo que es el arte conceptual y en relación con Magritte también con el arte surrealista. A veces las figuras son varias figuras las que están en múltiples espacios, más pequeños. En vez de un espacio pequeño son múltiples espacios, como por ejemplo estos dos ejemplos, Retablo Grávido del 91 o Arbor Vitae, que es otro retablo del 94, ya veremos un poquito más adelante. Otro de los temas que sería las técnicas, que he utilizado también en relación con lo que es el arte medieval. En este cuadro he hecho una descripción, es un cuadro que se titula De Constructio, y ahora comentaré un poco la estructura de mi pintura. En relación con el arte medieval, he utilizado o utilizo técnicas como por ejemplo el soporte en tabla, los temples, temple de huevo, temple de caseína, de goma arábiga, pan de oro. Es decir, he recuperado unas técnicas que en muchos de los casos estaban ausentes de lo que era el arte contemporáneo. Pinto sobre tabla prácticamente desde 1990 y a partir de entonces también he introducido el pan de oro en algunos fondos, los temples también a partir del 91. Más o menos a principios de los años 90 empecé a estudiar las técnicas de los antiguos maestros, sobre todo los usos sobre pintura sobre tabla, un gesso tradicional, los temples y luego con veladuras de óleo por encima de esas capas de temple. Luego he ido adaptando a mi forma más personal de poder trabajar. He dejado de utilizar los temples entendidos como el realizar un temple de huevo con su yema, sus pigmentos, moliendo y todo eso como base previa, porque era muy complejo, incluso es una técnica a veces un poco errática en el procedimiento, en el propio resultado, ¿no? Entonces, actualmente, este cuadro, que basándose, se llama De Constructio, he hecho una deconstrucción, o en los dos sentidos, vendría a ser una construcción o una deconstrucción, según como lo miremos, en qué orden. Entonces está todo pintado, incluido el marco, es todo plano, ¿no? Tiene una
es un juego sobre el trompe-l'œil también, la idea que era la base era para una exposición cuya temática estaba basada sobre el trampantojo, el trompe-l'œil, y hacía referencia también a esa estructura de mis cuadros. Vemos en la parte inferior lo que podría ser un bastidor de madera, la siguiente capa, que es lo que es la propia tabla, la preparación de gesso, un boceto previo. Bueno, hago decenas y decenas de bocetos en folios, en lápiz, porque parto de una idea que es siempre abstracta, interior, y entonces lleno decenas y decenas de folios que parten desde uno en blanco hasta que llego al definitivo, porque no tengo modelos delante, es decir, todo lo tengo que ir creando de una idea germinal que de alguna manera viene cargada de luminosidad, que me viene desde el inconsciente, pero tengo que empezar a reelaborarla intelectualmente, de alguna forma, con todo mi bagaje personal e histórico, cultural. Toda la historia del arte aparece también allí metida en esa reelaboración de esa idea germinal. Y también todo eso que hemos recibido como una herencia de lo que es nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Toda esta parte heredada dentro de lo profundo de nuestra psique. Entonces, todo ese proceso de construcción lleva a un boceto definitivo que luego ya pasó a esta siguiente capa, que sería un boceto a carboncillo, que luego ya fijo, doy una preparación previa con una entonación de un color, luego haría una previa capa de colores, las pieles las suelo trabajar siempre en colores grises, voy haciendo ya un volumen, un sombreado, unos fondos que suelen ser luminosos del color que va a quedar definitivo. Antiguamente lo hacía con temples, ahora suelo trabajar con óleo también, pero guardando esa luminosidad y esa fase previa de indefinición de detalles. Y luego ya trabajo mucho con veladuras de óleo, que son los que le dan esa profundidad definitiva tanto a los colores como a la tonalidad. Guarda todavía esa luminosidad que viene desde el fondo del cuadro, de alguna manera el temple o esa base luminosa atraviesa la luz, todas las capas transparentes, translúcidas de lo que son las transparencias de las veladuras de óleo, y vuelve otra vez rebotada desde ese fondo hasta nuestra retina. Esa forma, esos colores que no son reproducibles gráficamente, no hay libro que pueda reproducir una secuencia de los fotones que vienen desde la fuente de luz, rebotando a través de las capas de óleo transparente para luego volver a nuestra retina. Eso no se puede reproducir con 4 ni con 10 tintas en un papel. Es una forma en la que solamente viendo la pintura en directo se puede apreciar. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? La limitación de poder ver mis cuadros en directo. El tema, luego ya he puesto como el ornamentum, que vendría a ser ya lo que es la forma ya de vestir, de separar el cuadro, que nos llevaría también otra vez a esa división, a lo que es bueno, haciendo a lo mejor también la referencia a la deconstrucción derridiana y a ese espacio que nos delimita desde lo que es la representación de la obra de arte con lo que es el entorno. En otros cuadros, por ejemplo, vemos otro de los elementos muy típico de la pintura medieval, que podría ser los fondos de oro, de pan de oro. Estos fondos dorados que nos están, de alguna forma, introduciendo en el ámbito de lo sagrado, nos están remitiendo a un escenario litúrgico que trasciende de lo natural, de lo que estamos viendo como natural, hacia algo que es sobrenatural. Este cuadro, titulado Nigredo, vemos a una figura que, como una crisálida, está cosiéndose su cápsula, ¿no?, de objetos, de telas, de láminas, para transformarse. Nigredo también es una de las fases alquímicas en la cual viene una putrefacción, una descomposición de lo que es el interior psicológico del artífice, para volver otra vez a renacer de allí como una metamorfosis, en una crisálida. En el siguiente cuadro vemos también un fondo dorado, un remate semicircular, un fondo de oro que se titula Aurum. Precisamente este cuadro es bastante reciente, del año pasado.
la figura que tiene esos mechones de pelo que están sujetos a un bordado de hilo de oro de su propia vestimenta, pues tiene el pelo sujeto o está cosido en esos bordados. En estos dos cuadros más pequeños, Cerulea y De Proportione, vemos también un fondo dorado que de alguna manera nos trasciende hacia lo metafísico. La utilización de los temples como base de la pintura, que fue sobre todo en los años 90. Ya digo que ahora este cuadro es un ejemplo de ellos, suelen ser temples de huevo, alguno de caseína, alguno de goma arábiga, pero básicamente eran todo temple de huevo, con veladura de óleo, íncubo. Liturgia abisal, este también, como en el que hemos visto al principio, Tegmen, nos está llevando hacia el descenso, hacia lo inferior, el tema medieval del descensus ad inferos. Nos hace referencia también a esa parte, esa vuelta hacia lo irracional, hacia nuestro inconsciente colectivo. Lecciones de tinieblas, este estaría más en relación a lo que es el otro cuadro de melancolía, también esa voz del sistema límbico, el susurro de nuestro paleocerebro. Vórtice, como en Dédalo, el que hemos visto al principio, también es una figura que ese conflicto de la dualidad le está llevando a una pérdida de referencias. He recreado aquí un interior, centroeuropeo, en el cual las líneas el punto de fuga está en el círculo, en este espejo convexo que hay aquí al fondo. En ese centro es el punto de fuga de las líneas de perspectiva, pero conforme se van acercando, va girando. De ahí el título Vórtice, que hace esa pérdida de referencia a la figura central. Esto que es un cuadro del 98, perdón, que tiene un trabajo bastante complejo de líneas de perspectiva. Hay que tener en cuenta que esto está hecho antes de que inventaran Instagram, que le das a una tecla y te hace el vórtice inmediatamente, ¿no? Es un cuadro que tuve que hacer un trabajo de perspectiva para luego ir distorsionando de una manera artesanal, ¿no? En este otro, que se titula Anónimo, del 93, es una figura contemporánea que está pintada sobre una tabla gótica, o bueno, imitando una tabla gótica, una anunciación. No existe, está pintada a la manera de varios autores, en este caso no he hecho una representación copiada de una tabla gótica existente, pero sí evidentemente está tomando las características de lo que pudieran ser una anunciación con el ángel Gabriel y la Virgen y demás. Nos introduce ya a otro de los temas, que es la iconografía medieval en mi pintura. Este cuadro, veremos un poquito más adelante, hace referencia tanto en lo que es la estructura visual de lo que estamos percibiendo, como en lo que es la temática, ¿no? Esa referencia hacia temas que pudieran ser con una relación importante con lo medieval, entran muy en relación, por ejemplo, con aspectos de la iconografía religiosa, ¿no? En un cuadro como este, se titula Las tentaciones de San Antonio, aunque es un cuadro más rembrandtiano, no perteneciente al ámbito plástico de lo medieval, pero sí que nos lleva a un tema, el tema de la demonología posmedieval, ¿no? Que a partir sobre todo del 400 se reprodujo muchísimo este tema de lo que es las tentaciones de San Antonio, aunque en este caso está en un espacio cerrado, vemos ahí apoyado también un pequeño parapeto que casi se intuye, también mirándonos fijamente, rompiendo esa cuarta pared. De alguna manera, él no está rodeado de ninguna figura demoníaca, no aparece la representación clásica de las tentaciones de San Antonio, con lo cual nos estamos de alguna forma identificando con ella. Somos nosotros ese demonio personal de esa otra persona, de ese otro personaje de este cuadro.
En este cuadro la iconografía medieval hagiográfica viene un poco distorsionada también por lo que son unos elementos, en este caso un instrumento de tortura contemporaneizado, ¿no? Vendría esta sierra circular que se ha transformado de alguna manera en instrumento de martirio y a la vez un halo de santificador, ¿no? Dentro de esa iconografía religiosa. En la iconografía medieval puede estar también sacada de lo que son referencias escultóricas, como en este cuadro hemos visto Dramatis Personae, vemos ahí los retablos de fondo, pero también ahí tenemos tallas policromadas en esta figura que lleva aquí unas tallas, va arrastrando unas figuras de madera policromada, góticas, o en esta que está atravesándole, una imagen gótica atravesándole el pecho. Se titulaba Iniuria, es el nombre latino, utilizo mucho los términos en latín, significa lesión. Este cuadro, los estigmas, bueno, estigmata, hay también un Cristo gótico desmembrado en su lado izquierdo de la figura representada, también nos lleva hacia esa dualidad en conflicto. Aura, del 2003, un águila de piedra románica que desciende de una nube sobre esta figura. También hay un disco de metal con mucha fisicidad, o sea, en este caso es un disco que parece de oro, que lo tiene allí en la propia, o sea, no como una aureola, no como una presentación simbólica, sino casi material, física. Este cuadro es muy reciente, también del año pasado, se titula Uliotru. Hay unas tallas románicas, unos marfiles antiguos en la parte del pecho, que están conformando un busto relicario, una imagen casi como de busto relicario antiguo. Estas dos tallas que están mostrando episodios de la vida del legendario mago Heliodoro de Catania. Hay otros temas que están sacados ya de la pintura medieval, en algunos casos de manuscritos, como por ejemplo esta figura de aquí, que se llama Neuma, que lleva sobre el pecho escrito un antifonario con la notación musical medieval de los neumas, y en el otro caso que lleva escrito miniado y dorado sobre la piel del pecho y de la frente, como si la propia piel de la mujer fuera un pergamino, de ahí el título Vitela, se titula Vitela el cuadro, que reproduce una página del Códice Vidal Mayor, que es un códice del siglo XIII, que es la primera compilación de derecho foral aragonés. A veces la iconografía medieval está hecha en bordados. En este cuadro de la izquierda se titula Intus. En la mitad medio gorro lo lleva bordado con un dragón medieval. Corresponde al hemisferio cerebral derecho, que rige la parte más irracional del ser humano, y en la otra parte están escritos, bordados también, los nombres en latín de lóbulos, círculos y circunvoluciones cerebrales, cubriendo lo que es la parte del hemisferio izquierdo, la parte, digamos, más racional dentro de esa supuesta división entre hemisferios. El otro cuadro, que se titula Filum, tenemos un hilo que va envolviendo la cabeza de la figura y que cuando pasa por la boca, atraviesa la boca y va formando una serie de bordados de un bestiario medieval siempre amenazante hacia ella, la está rodeando. Las referencias pueden venir también a pinturas y frescos, como en este caso, por ejemplo, que hay una paradoja sobre el tiempo también, sobre una Madonna con un niño, que podría ser una Madonna del Trecento, tipo Cimabue, Giotto, Duccio. Se ha ido desprendiendo la pintura y va apareciendo una figura como paradoja del tiempo, una figura mucho más contemporánea, ¿no?, debajo. En el cuadro titulado Animus, Animus es un término junguiano. Vemos que es un cuadro también hecho a temple de huevo y óleo, con un fondo de pan de oro, que se reproduce un San Jorge
con un dragón que va trascendiendo también esa dualidad en conflicto que hemos comentado alguna otra vez. En este cuadro, Glicofilusa, el vestido y la ornamentación de la figura es totalmente con referencias bizantinas. De hecho, lleva pintado en el pecho un icono bizantino que en este caso sí que es real, es la Virgen de Vladimir del siglo XII, que es una virgen, la Virgen de la Ternura, una virgen glicofilusa. Limbus, que hemos visto antes, con el detalle de los dos remates, en estos dos remates irregulares que hay en la parte superior, vemos en el de la izquierda, tenemos esta figura, es una ornamentación, es una pequeña hornacina cerrada con llave, en la que la ornamentación, ya más renacentista, está encerrando el animal, la bestia interior está ya de alguna forma prisionera, pero de alguna forma también ha sujetado simbólicamente el pensamiento. Es lo que hablamos del Renacimiento como triunfo de la razón, de la luz, pero como desaparición de la sombra, de lo que es ese inconsciente, de esa parte más profunda del inconsciente que pasó a ser considerada fuera del pensamiento racional válido, ¿no? En el caso del otro lado tenemos una figura que lleva la llave de la hornacina en la mano y lleva representado en la parte superior ese San Jorge luchando con el dragón. Allí sí que tiene un dragón gótico que de alguna forma los instrumentos quirúrgicos y la secuencia que ella lleva de la disección de un dragón, tanto en las etiquetas, en las filacterias que lleva pegadas en el brazo como en la propia lámina de disección, hacen referencia a ese elemento. Catexis está en un espacio cerrado, en una habitación en la que media habitación está en el vacío, ella está en equilibrio en ese punto entre los dos espacios, y catexis, que es un término también psicológico en la que hace referencia a esos objetos que vienen cargados de una especial intensidad psíquica, que es los que lleva sujetos y bordados, agarrados en lo que es esa parte que está precisamente tirándole hacia el vacío. Al fondo podemos ver en el papel, debajo del papel que hay arrancado de la pared, vemos también un fresco en el que aparece un fresco de San Miguel en la lucha con lo que es el demonio interior. Y Atus, hay una figura que está colgada de una tabla que representa una tabla gótica de un santo. En este par de cuadros, Pangelingua y Foramina, aparecen el tema de la mano divina, la mano románica, como una especie de intervención metafísica del personaje. Una intervención exterior que nos introduce también a otro de los temas, que son los temas y sistemas simbólicos medievales. He seleccionado 3 temas que pudieran estar más representados en mi pintura. Uno de ellos, la mano, otro sería lo irracional, lo monstruoso, y otro los sistemas simbólicos con referencia a lo medieval. El tema de la mano, la intervención metafísica, algo exterior que aparece sobre el personaje, puede estar representada de 2 maneras. Una sería la mano divina, esta mano románica que aparece en algunos cuadros, o una mano médica, que vendría a ser la mano de la ciencia, que de alguna forma es una intervención directa desde el ámbito del desconocido, desde un ámbito desconocido. El personaje del cuadro se ve sometido a una interferencia, una intervención exterior sin conocer cuál es el sentido de lo que se trata. En este cuadro, que se titula Psicostasia, del 2005, significa el pesaje de las almas, es un tema que ya viene del antiguo Egipto, pero que luego estuvo muy integrado dentro de lo que es la representación medieval del juicio final, lo que es el pesaje de las almas en el momento de las postrimerías y del juicio final. Aquí tenemos varios de estos elementos del tema que estamos hablando de la mano, en un detalle que he sacado de la parte superior,
vemos una mano humana que está sujetando a una mano divina, señalando una serie de elementos que no voy a pasar a explicar sobre el cuadro. También, de alguna forma, es la mano humana que es la que está creando a Dios. O sea, es el ser humano el que ha creado a Dios y no al revés. En el otro lado tenemos la mano divina que aparece en el cuadro de Rembrandt, en el cuadro del festín de Baltasar, la cena del festín de Baltasar, que aparece una mano directa escribiendo en la pared, en el Mane Mane Tekel Ufarsin, contado, pesado y repartido, ¿no? Nos lleva a ese momento también de la muerte, del enfrentamiento hacia lo metafísico. Y tenemos también en dos extremos del cuadro dos manos, en este caso de la parte de los Cristos góticos que hay reproducidos, unos como la espiritualidad que de alguna forma nos ciega y nos divide, y en el otro lado, en el lado femenino, teníamos una representación también de una mano divina, pero que en este caso es la que nos integra las dos, la dualidad de lo consciente con lo inconsciente, lo racional y lo irracional. En este cuadro también vemos varias manos como intervención. En la parte izquierda tenemos en esta dualidad vendríamos el Baratrún como lugar en el que después de la muerte las almas se precipitan. Vendrían a tener también el origen casi como un Adán y Eva, la figura del Adán con esa mano muy real, muy física también, que es una mano divina que lleva en el antebrazo tatuado un compás y una escuadra, que es también un símbolo, aparte del símbolo utilizado por la masonería, es también símbolo del Dios creador como arquitecto del universo. Y en el otro lado, la Eva sometida a una serie de manos que de alguna manera le están condicionando a su existencia. In Memoriam, otro cuadro que también una mano humana, una intervención quizá más amenazante. Ludus, aparece una mano que de alguna manera se distorsiona a la altura de la imagen, es un cuadro que como que se fragmenta, se distorsiona en el espacio visual, en una mano que baja en una dirección, pero que luego aparece en la siguiente arañándole, produciendo una serie de arañazos en su parte izquierda. Ludus, que en latín significa juego, que es el juego con la muerte, que aparece también esa referencia a un fotograma de la película de Bergman del Séptimo Sello, en la que el caballero Antonius está jugando la partida de ajedrez con la muerte. En esa mano médica que he hecho referencia anteriormente, en este cuadro que se llama Discrimen, aparecen dos puntos de vista de una misma escena. De proporzione tiene también esa mano con un compás que hablábamos también como Dios demiurgo, creador del universo, ¿no? Es una mano que de alguna forma mide, cartografía una figura y de alguna forma está creando también. Estos dos cuadros, Forabilis y Calami, también aparece casi como una foto clínica que está sujetando para un examen de un síndrome o de una enfermedad. Descriptio, un cuadro del 99. Viciens, que significa en latín 20 veces, también aparecen unas manos enguantadas, mucho más médicas. Nebus, aquí también la referencia hacia el tema médico. El tema también medieval, de lo que hablábamos del monstruo, de lo irracional, la dualidad en conflicto, ¿no? Este cuadro, titulado La herida, aparece ahí esa cara. La cuerda de plata, unas siamesas están unidas por el pelo. Esa dualidad en conflicto vuelve a estar representada en este otro cuadro. Las siamesas están aquí físicamente unidas por el cuerpo. Perluctum, perluctam, sería a través del dolor y a través de la lucha. La lucha en concreto, esta mujer dividida en dos, anatómicamente, están sus dos mitades luchando entre sí. Trivium, vendrían, aquí las siamesas son como tres figuras unidas por los codos que de alguna manera
nos están llevando a una figura central atormentada por otras dos figuras laterales que son esa dualidad en conflicto que la están sometiendo. Y este cuadro ya donde las múltiples figuras, podemos contar según cómo vayamos haciendo la composición hasta 6 figuras femeninas imbricadas entre sí, transformando en un ser, se titula Aracne, de un ser de 8 patas. Los sistemas simbólicos, que en el ámbito medieval pudieran tener también mucha importancia, como por ejemplo la simbología numérica de este cuadro, se titula Ad Inferos, ¿no? Vendría a ser de la frase Descensus ad Inferos, que nos llevaba a ese ámbito de lo ultraterreno. La simbología de los números aquí en relación con la Divina Comedia de Dante, que tenemos los 3 reinos de lo que es la secuencia de la obra, con sus 9 círculos, en cada uno nos llevan a los 27 cantos de la obra, con versos de los 27 círculos, que están representados en estos circulitos de papel. Zadkiel, que hace referencia a una estructura geométrica del cuadrado mágico de Júpiter, que es el nombre de Zadkiel, como el que aparece en el grabado de Durero, Melancolia, que aparece el cuadrado mágico, que son 16 casillas, 4×4. La estructura de este cuadro la voy a superponer ahora para que se vea, aparte de una serie de elementos, también la escuadra y el compás, el punto de fuga de las líneas de perspectiva, el círculo y el cuadrado, y todo lo que son estas letras hebreas que con su valor numérico hacen referencia a este cuadrado mágico que bueno, en este caso las 16 casillas con sus valores numéricos, ya sabéis que en todas las direcciones suman, tanto verticales como horizontales como en las diagonales, suman una misma cifra, en este caso suman 34. Ut superius sería la frase que continúa ita est inferius. Nos lleva a lo que es la referencia de una visión holística del universo, lo que es el macrocosmos, microcosmos, ese universo en relación de lo que es el enfrentamiento entre lo superior y lo inferior, el universo y el ser humano, y también la dualidad entre la luz y la sombra. Vemos esta partida de ajedrez entre velas encendidas y velas apagadas. Vendría a ser también entre consciente e inconsciente o racional e irracional, ¿no? Otro de los sistemas simbólicos que también, de hecho, es originaria del siglo XII, que es la cábala hebrea, en este caso el tema de la caída, el símbolo de la caída, muy utilizado también en la imaginería medieval, tanto en tímpanos como en capiteles y demás, que aquí la estructura de las dos figuras, los cuerpos, están formando las letras Tzade y Ayin. La creación de Tzade y Ayin es el título del cuadro, 2 letras hebreas que están siguiendo esta forma de la caída de las 2 figuras. Sefirot, ya el nombre hace referencia a la cábala hebrea. El ritual, como un ritual litúrgico en una cátedra de anatomía, la referencia al cuadro de Rembrandt detrás, que a la vez tiene una estructura que voy a superponer ahora, que es una estructura del árbol sefirótico de la cábala, en la cual los elementos de las diferentes séfiras aparecen representados en este cuadro en diferentes elementos del propio cuadro. Y otro de los sistemas muy utilizados durante toda la época medieval, que es la alquimia, en algunos cuadros, como por ejemplo estos dos, Opus Nigrum o Hieros Gramos, son 2 cuadros que vendrían a representar también, no voy a describir un poco el tema. En todo caso, hay un detalle de este primer cuadro en el que la figura lleva escrito mediante arañazos en la piel, en su mitad izquierda, las 12 fases del proceso alquímico en sus nombres latinos, ¿no? Calcinatio, solutio, putrefactio. Vemos una serie de arañazos que van escribiendo Este cuadro, titulado Aurum Nostrum, también hace referencia a nuestro oro, al que se refería el oro de los filósofos, que se referían los alquimistas.
o procesos, fases del proceso alquímico como rubedo o nigredo, estos dos cuadros que hacen referencias a esas fases. También aparecen, en este que hemos visto antes, hay reproducciones de láminas, en este caso de un manuscrito alquímico del siglo XVIII, que aparecen en las láminas del fondo, del suelo, se llama Critoidimo. Este cuadro se titula Mutus Liber, que hace referencia también a... Toda la biblioteca está formada por libros que se titulan todos igual, Mutus Liber, que es un libro alquímico sin palabras del siglo XVII. Ella lleva grabados en la espalda símbolos alquímicos con sus descripciones. Soror Umbra, ahí aparecen en los laterales, en las alas laterales del retablo, aparecen dos láminas que también son emblemas alquímicos del siglo XVII. Solvet coagula vendría a ser un lema que resume la actividad del alquimista, ¿no? En relación también a lo que es un sistema místico, que todos los sistemas místicos del ser humano ha ido creando a través de la historia vienen a transformar lo espiritual que hay en el artífice mediante el trabajo de una materia, sea la alquimia, sea la cábala con los números, sea la mística oriental, las místicas diferentes que se han podido crear, como estos procesos de transformación del ser humano, incluso del propio cuerpo, para transformar la parte espiritual. En este caso hago una referencia al arte, entendido también como un proceso místico. Yo lo entiendo, desde luego, como un proceso místico de elaboración espiritual del propio artífice y del espectador. Otra referencia a los temas medievales en la estructura de los retablos. El origen del retablo, que es básicamente medieval, que nos lleva a un discurso narrativo serializado, o presentado en un escenario que compone un conjunto que tenemos de alguna forma o una serialización temporal o una serialización espacial. La primera sería una secuenciación, una visión simultánea de diferentes momentos de una... Como en este caso, por ejemplo, se llama acrólisis. Vemos aquí 4 fases de una misma figura describiendo un síndrome imaginario. O introitus, vemos unas figuras también en un momento anterior. Esta secuenciación, que de alguna manera nos lleva a esta estructura secuencial también, que en los retablos medievales era tan típica. Restauratio, vemos aquí un proceso de restauración de un cuadro, tiene 2 lecturas, de derecha a izquierda, que vendría a ser la secuencia de cómo se ha ido restaurando para que aparezca el cuadro que hay pintado debajo, y luego sería otra lectura que nos remite al mito de Pandora, Epimeteo y Elpis, que nos hace la dirección contraria de izquierda a derecha. La serialización puede ser espacial, como una fragmentación, una visión simultánea de diferentes puntos de vista. En este caso está describiendo en un grupo de varios cuadros que forman un conjunto. Era un cuadro que se titulaba Intertrigo, Unciae Oblationis, las 12ª partes del sacrificio, un Cristo yacente que está fragmentado en 12 imágenes con la manipulación de cada una de ellas. Ecce Mulier, al costado las manos, pies y un torso de una mujer, como un Ecce Homo. Dissectio, tenemos aquí otra fragmentación también de la imagen. Rorschach, con unas manchas de tinta que en los pliegues están reproduciendo las manchas del test de Rorschach. Iter Lapidum, el viaje de las piedras, hay también figuras que aparecen enteras y luego aparecen a la vez como detalles de la propia en otro cuadro aparte. Acupicta es un cuadro que significa en latín literalmente pintada con agujas, porque se está bordado todo el fondo que lleva, y sobre ella hay unos bastidores, unos cuadros que están bordando palabras de lo que luego hay reproducido fuera. Y este grupo de 4 cuadros que también están fragmentados en lo secuencial temporal y en lo secuencial espacial. Los cuadros con una estructura de retablo, este cuadro claramente reproduce un retablo medieval con un tema alquímico, este otro también, en relación también con la anatomía, una fusión entre una representación
casi hagiográfica y a la vez anatómica. Este que hemos visto, Baratrun, un políptico de 6 piezas formando un conjunto. Flos significa flor, también hace una estructura geométrica, en este caso es un cuadrado mágico de 36 casillas, el de 6 por lados. Superpongo la imagen con todos, aparecen reproducidos todos los números en detalles de las láminas, y es un cuadro que también nos está llevando a esta dualidad entre lo que es el memento mori, digamos, es un tema que también muy medieval, sobre la fugacidad del tiempo, representado en lo que son el sistema reproductor de las plantas y el del ser humano, la fugacidad del tiempo. Dies Irae, que es un cuadro que se va abriendo, son 7 piezas que se van articulados, se van abriendo cada uno de los 7 sellos, que hace referencia al libro de la Revelación, el Apocalipsis de Juan de Patmos. A veces los cuadros son como pequeños retablos portátiles. En este caso está cerrado, pintado por fuera también, como los retablos flamencos, y al abrir aparece esta representación es un cuadro que se llama Mysterium Conjunctionis. Este otro, que hemos visto también, Soror Umbra, también es un cuadro articulado, como un pequeño retablo articulado. Labor Intus es un cuadro reciente que, cerrado, es así, nos lleva a la iconografía del mundo bizantino, y abierto se desarrolla una serie de temas también sobre la dualidad y demás. Y luego otro de los temas que pudiera ser también la estructura muy medieval, que es estos cuadros que reproducen un crucifijo toscano del Trecento, como este cuadro que tiene un tema wagneriano. De hecho, se distorsiona la estructura del crucifijo toscano, se distorsiona y pasa un poquito a ser también la espada rota, la espada Notung de la primera jornada de la tetralogía de Wagner. O en este cuadro en el que hemos visto, Psicostasia, en el cual se divide el crucifijo toscano como si fuera un Cristo siamés, parecido a lo que es la representación de la figura dual que hay en el centro, como un Cristo siamés crucificado en esta dualidad. Como conclusión, bueno, aquí vemos uniendo estas dos mitades, vemos esta estructura doble. Como conclusión, voy a dejar de fondo un cuadro que estoy todavía terminando, es una exclusiva mundial, que se dice. Es un cuadro que todavía no he terminado, que tengo en el estudio, pero lo dejo de fondo porque habla un poco, se titula Mare Incognito, pero sobre el tema de la proyección que el ser humano ha hecho en todas las épocas de sus monstruos interiores en lo desconocido. Aquí ha hecho una relación entre las pareidolias y todo esto sobre los monstruos interiores ante lo desconocido, esos monstruos marinos en la cartografía antigua, en relación también con lo que es los test proyectivos que se utilizan en psicología, como el test de Rorschach que viene aquí. Creo que el arte contemporáneo de vanguardia no puede prescindir de la historia del arte. Si lo hace, desde luego, es un arte superficial, epidérmico, mimético, ya de cosas muy cercanas, además, ¿no? Es carente de un contenido profundo que sea verdaderamente luminoso y revelador, que es la estructura básica de la historia del arte y la estructura básica del pensamiento humano, lo que nos ha hecho como seres humanos, que es lo que a través de la historia del arte, ese pensamiento profundo, ha sido la base de toda la historia del arte. No podemos prescindir dentro del arte contemporáneo, y esa, en todo caso, es mi propósito. En esta página pueden ver con más tranquilidad, porque esto ha sido un viaje a toda velocidad. Les pido disculpas por meter tanto contenido en lo que es el espacio de hora, y también al próximo ponente, que le he quitado bastante tiempo, me parece. Muchas gracias, y bueno, si se quiere comentar luego algo, cuando quiera.